diferentes sectores de Pamplona para su doctorado. Hemos recorrido la recolección de muestras en el páramo de Santurbán y hemos recolectado muestras también a otras diferentes altitudes para su trabajo. Y pues trabajando con él, pues me entusiasmé para hacer la maestría en ciencias agrarias, buscando aplicar el uso de las microalgas para dar alternativas a un sector que en ese momento pues necesita acoplarse a las nuevas necesidades de del desarrollo sostenible para acoplar y generar una mayor confianza no solo en su producción de alimentos, sino también en su impacto en el medio ambiente. Voy a compartir aquí. No sé si ya se puede visualizar. No, todavía no. Deme un segundo. Ya se visualiza ya que se abrió el documento, ya nada más de ponerlo en, ya está ahí. Perfecto. Listo. Bueno, nuestro proyecto se llama Evaluación de microalgas nativas de Pamplona Norte de Santander como alternativa sostenible para biofertilización y bioestimulación. Mi tutor es el doctor William Hernán Suárez Quintana, cual yo le he acompañado en su proceso de doctorado y ha sido un proceso pues bastante largo. Tenemos como 5 años aproximadamente en el trabajo, aunque para el trabajo de las microalgas pues es un trabajo todavía muy novedoso dentro de la universidad y pues también dentro de la región. Para introducir, yo quería iniciar pues hablando sobre el doctor Paul J. Cruzet, Premio Nobel de Química en 1995, por sus trabajos en la química de la atmósfera. El doctor ganó este premio gracias a su constante trabajo en la medición de la composición de la atmósfera, en la cual pues resaltó los cambios químicos que estaba teniendo la atmósfera a causa de las actividades antropogénicas, en especial por las actividades de emisión de gases de efecto invernadero y algo otros gases que estaban causando degradación en la atmósfera, en la capa de ozono. Esta actividad pues le llevó a pronunciar un nuevo término que es el antropoceno, proponiendo el inicio de una nueva era geológica marcada por la actividad humana, la cual se ha visto reflejada tanto en los ecosistemas, en el impacto del hombre en los ecosistemas naturales, en la atmósfera, en en la capacidad de manejar los residuos que generamos, también en la parte geológica, los cambios que el hombre ha generado. El término no es totalmente aceptado, ha causado muchas controversias, dado que muchas personas, pues uno, no definen cuándo fue su inicio. También establecen, pues, que muchos de los cambios que ha producido el hombre también podrían llegar a ser reversibles. Entonces, aún tenemos un término que causa controversia, pero presta mucho para la reflexión. Yo me considero una persona enamorada de de la agricultura. ¿Sí? Considero que la agricultura pues, es la base del desarrollo humano. Fue la que nos permitió tener hoy por hoy lo que es nuestra sociedad, con todas sus modernidades y sus defectos, y es la proveedora de alimentos para la gran parte de la humanidad. Muchos de los alimentos se producen en forma directa o indirecta, dado que pues, se cultivan tanto alimentos para el consumo humano, también para el consumo animal. También la agricultura le permite acceder a las grandes industrias, a materias primas para la producción de otros productos no comestibles.
También vemos la industria energética también ha tomado parte del mercado productivo de la agricultura para producir biocombustibles. Por ese motivo, pues la agricultura es una de las actividades en la tierra más extendidas. Hablamos de que gran parte de las tierras fértiles son copadas por la agricultura, pero no todas las agriculturas son iguales. Básicamente yo personalmente hablaría de dos tipos de agricultura, según sus bases, según sus formas de hacer agricultura. Tenemos la agroecología, que está muy ligada a actividades agrícolas, donde los conocimientos ancestrales se mantienen, donde la preocupación por mantener los ecosistemas es bastante fuerte, donde se preocupa mucho por la salud del suelo y por mantener la biodiversidad de los sistemas. Eh, Muchos de los alimentos que se consumen en Colombia son producto de sistemas que están muy asociados a sistemas agroecológicos, por la misma parcelación de las tierras. Son sistemas pequeños, muy biodiversos, en los cuales el uso aún de productos eh, de fertilización y control de plagas se hace de forma muy ancestral. Se destinan espacios para la producción eh, bio, de biofertilizantes y biocompuestos para combatir algunas plagas. Y de los otros sistemas podemos hablar del sistema de la agricultura moderna. Podemos hablar de que esta es derivada de la Revolución Verde, donde no solo fue la producción eh, de nuevos tipos de semillas, un mejoramiento genético que permitió pues aumentar la producción de alimentos, pero a la vez cambió en forma agresiva el ambiente, ¿no? Fue un modificador de todo el paisaje con la producción de grandes extensiones de alimentos, generalmente monocultivos en grandes extensiones, donde ya la mano de obra, pues se fue removida por el uso de maquinaria. Generalmente una de las características de la agricultura moderna es que es bastante autosostenible, requiere muchos insumos externos. Estos sistemas agrícolas, a la vez de que cuando naturalmente se hace la producción agrícola, se está extrayendo diferentes bioelementos del suelo que no van a regresar al suelo por su comercialización, no son sustituidos de forma normal, sino que se optó por utilizar bioinsumos como los fertilizantes, que son fuentes externas, lo que ha generado un aumento en los gastos de la producción. Igualmente, como la biodiversidad de estos sistemas es mucho menor, el ataque por las plagas puede ser mucho más intenso. Recuerden que la naturaleza siempre busca mantener un equilibrio. Y estos sistemas, pues, como son poco biodiversos, alcanzar ese equilibrio natural es mucho más difícil. Por eso hay necesidad de utilizar agroquímicos para el control de las mal llamadas plagas. Simplemente también hay que cambiar un poquito ese concepto porque las plagas en realidad son organismos que están tratando de equilibrar la biodiversidad que hay en estos sistemas. Los dos tipos de agricultura enfrentan un gran reto que es el aumento de la población humana. En el año 2022, en septiembre, la humanidad alcanzó los 8 millones de habitantes, 8.000 millones de habitantes, una cifra bastante alta. Y las proyecciones muestran que va a continuar aumentando. Se estima que para el 2030 alcancen los 8.500 millones de personas y para el 2050 alcancen los
9.100 millones de personas. Son una gran cantidad de bocas por alimentar y, como les mencioné, gran parte de los alimentos provienen de la agricultura. Ahora también se le pide, es una parte importante, que la agricultura también requiere una gran cantidad de recursos naturales. El recurso suelo, que avanza, que para compensar la necesidad de producción, avanza sobre los ecosistemas naturales para generar nuevas áreas de producción. Requiere altas concentraciones, altas cantidad de agua, una gran cantidad de agua para subsanar pues, las necesidades tanto de la producción como el procesamiento de alimentos, y también a la vez que gran parte pues, de la agricultura es de tipo moderna, en la que se utilizan agroquímicos y agroinsumos, los cuales generan diversos fenómenos de contaminación en el suelo. Estos son retos que debe superar la agricultura. Tenemos pues la búsqueda de disminuir los procesos de deforestación, reducir el avance de la agricultura sobre los ecosistemas naturales. Eh, el 50% de los suelos fértiles son en este momento ocupados por la agricultura, lo que pone presión sobre los sistemas hídricos y también los sistemas forestales naturales. Una humanidad que requiere una mayor producción de alimentos, que se estima que para el 2100 la producción que tenemos actualmente tendrá que aumentarse un 80% para subsanar la producción de alimentos. Y aún así, pues con el sistema agrícola que tenemos al día de hoy, se sigue manteniendo niveles, aumentando el nivel de personas con hambre. También a la agricultura, pues se le ha está achacado o establecido que es generador hasta de un tercio de la producción de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y también directamente pues, por la producción pecuaria. Uno de los mayores pues, conflictos que está en la agricultura pues, es el consumo de agroquímicos, desde los que se utilizan para la fertilización de los suelos, que en muchos casos es aplicado en forma inadecuada, generando pues sobrecargas en los suelos que terminan siendo lixiviados a fuentes de agua, causando contaminación y riesgos para la vida humana y para la vida animal, y afectando también el uso de algunos agroquímicos, muchos agroquímicos en la biodiversidad de los animales, la biodiversidad de los microbiota del suelo. Tanto la macrobiota como los microorganismos se ven afectados por la contaminación de estos químicos. Eh, Estas contaminaciones alteran los ciclos naturales, los ciclos biogeoquímicos, tanto la fijación de nitrógeno como la disponibilidad de fósforo y de potasio. Son cada vez más los microorganismos que se eliminan y, por ende pues dificultan mucho más la absorción y disponibilidad de estos nutrientes en el suelo. Llevar a la agricultura a un nuevo nivel de sostenibilidad es parte de lo que se exige, o lo que se exige, no, lo que se propone la humanidad con la implementación o la propuesta que es los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y estos 17 objetivos, pues son requeridos para poder mantener la posibilidad de tener la humanidad en funcionamiento, darle de comer a toda su población humana y mantener los recursos naturales. Y como bien es conocido, pues el desarrollo sostenible requiere que dejemos un planeta listo para las futuras generaciones, habitable, que puedan tener recursos naturales para subsanar sus propias necesidades. En el planteamiento del problema, pues Colombia cuenta con una gran biodiversidad, tanto en ecosistemas por su posicionamiento geográfico. Tenemos, al igual que México, acceso a dos océanos. Tenemos una gran diversidad de climas por las cadenas montañosas que recorren el país. Tenemos aquí en Pamplona, muy cerca, uno de los páramos más grandes, que es el páramo de Santurbán,
que tiene un gran complejo de lagunas en las cuales hay una gran biodiversidad de microalgas con características muy especiales, también de adaptación por su altura. Y en esto también pues está también la falencia de la carencia de estudios sobre estos microorganismos. En realidad no tenemos un inventario de la gran cantidad de biodiversidad que tenemos, tampoco de cómo podemos utilizarla, los genes que nos podrían dar ayuda a solucionar diversas dificultades tanto en la industria como en la vida diaria en muchas aplicaciones. Y pues la constante, la necesidad de aumentar la alimentación en el planeta nos ha llevado a preguntarnos que si podemos utilizar las microalgas como una alternativa sostenible para la agricultura. ¿Sí? Sería un gran aporte a la agricultura para llevarlo a un nuevo nivel de sostenibilidad. La agricultura moderna necesita alternativas sostenibles a los fertilizantes químicos por sus efectos negativos. Nuestra pregunta es, ¿las microalgas nativas de Pamplona, norte de Santander, podrían tener propiedades biofertilizantes y bioestimulantes? Es vital investigar su potencial para implementar una agricultura sostenible. Bueno, nuestro objeto de estudio son las algas, son microorganismos y organismos fotosintéticos, autótrofos, pero para efectos, pues nosotros, la clasificación general ha establecido la existencia tanto de macroalgas como de microalgas. Nuestro objeto principal de estudio son las microalgas. Las macroalgas, esto no entran entre este grupo de investigación. En las macroalgas tenemos las rodofitas, las paenopitas y las clorofitas. La diferencia de a las microalgas es que estas forman estructuras especializadas, células que se especializan formando estructuras que ya son identificables, muy comparables a veces con las plantas modernas, pero claramente con muchas diferencias en su composición y su metabolismos. Y las microalgas, que son nuestro objeto principal de estudio, tenemos, perdón, quiero retirar acá tenemos las procariotas, que son la- las cloroxibacterias, ¿sí? Y tenemos en eucariotas, protozoa, las cromistas y plantae. Estos microorganismos se comportan igual que las bacterias en su forma de multiplicarse en muchos de los casos. Tienen una gran biodiversidad de formas y sistemas metabólicos, además de, como les mencioné, son fotosintéticas y autótrofas, lo que nos permitiría aprovechar en el caso del dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero muy abundante, y llevarlo a formar biomoléculas de interés para la industria y para el ser humano. Perdón, no quiere correr. Eh, la biomasa de las microalgas que se genera tiene mucho, entre los componentes principales, pues tiene las proteínas, los carbohidratos, lípidos, pigmentos y compuestos bioactivos. La composición de las microalgas pues varía según su especie y también puede variar según las condiciones en el laboratorio, cómo se produzcan en el laboratorio. Estas composiciones pueden variar de forma bastante fuerte. Las proteínas son de interés industrial para la nutrición humana. Son una fuente de alimento proteico muy interesante. Es más, se han utilizado desde ancestralmente como espirulina, que también tiene ya una cabida interesante en el mercado de alimentos nutracéuticos. Tenemos también los carbohidratos, muy interesantes en el aspecto de que algunas investigaciones se han dirigido a utilizar la producción de carbohidratos de las microalgas como fuentes para la producción de biocombustibles, utilizándolas en forma diferente para alimentar digestores y producir alcohol.
Tenemos los lípidos que energéticamente también son buscados pues, para producir biocombustibles en grandes cantidades. Pues son gran parte de las investigaciones que se realizan en este campo. Tenemos compuestos bioactivos de gran interés por las industrias agroquímicas y la cosmetológica y la industria de producción de antibióticos y vacunas. Eh, un campo interesante porque se podría aumentar la producción de vacunas y biocompuestos de interés médico, fijando dióxido de carbono y nuestra fuente sería lumínica, son dos fuentes que tenemos abundantes. Entonces es un campo interesante. Tenemos producción de diferentes tipos de plásticos. Podríamos aprovechar igualmente aguas residuales para la producción de estos compuestos y esto que no correrían riesgo, pues no serían para el consumo humano, serían para producción de plásticos que serían biodegradables y podríamos destinarlos a otros procesos. Tenemos pigmentos. Los pigmentos igualmente para la industria de alimentos, dado que muchos pigmentos están siendo regulados por su toxicidad, la industria de los pigmentos en las microalgas podría ser un nicho de potencial de producción interesante. Eh, Esta diapositiva, pues, aunque parece confusa, quiere mostrar cómo podría ser aplicada el uso de las microalgas en los ecosistemas agrícolas. Tenemos el agua, el aire y el suelo. El aprovechamiento al máximo de los nutrientes de los sistemas agrícolas hace que sean más sostenibles. Por ende, por ejemplo, igual que cualquier sistema de producción, se producen aguas residuales, muchas ricas en nitratos, nitritos y amonios. Esa fuente de nitrógeno que se encuentra en estas aguas podría ser recuperada en el uso de microalgas para producir, sean compuestos bioestimulantes o biofertilizantes para la producción agrícola o también como biomasa para la producción de alimentos para animales. A la vez que estaríamos liberando el agua de contaminantes que podrían causar daño, que causan daños ambientales a los ecosistemas. Y aquí también tendríamos las tecnologías están avanzando en estos procesos, aprovechando los mismos residuos de la producción agrícola. Una de las formas propuestas es utilizar los desechos de la producción del arroz y colocarlos junto a la producción junto con las aguas residuales, lo cual brindaría no solo soporte para el crecimiento de las microalgas y de otros microorganismos en asociaciones que podrían formar flóculos, y esos flóculos pues nos ayudarían a retirar la biomasa microalgal de manera mucho más eficiente, esto para ser destinada a, ya sea como les mencioné, a bioestimulantes o biofertilizantes, que es una de las dificultades que tiene el tratamiento de las aguas residuales con microalgas. Separar la microalga, recuerde que estamos hablando de microorganismos muy pequeños, microscópicos, del sustrato, que en este caso serían las aguas residuales. Esas dificultades técnicas son las que llevan mayor parte de la energía en la producción de biomasa microalgal y es uno de los principales impedimentos de que se haga esto en forma más industrial. La otra forma como podemos integrar las microalgas en los ecosistemas ambientales es la captura de nitrógeno. Tenemos una gran cantidad de microalgas que son fijadoras de nitrógeno y este componente pues es uno de los de mayor alto costo en la producción agrícola. Este nitrógeno, pues a diferencia de los nitrógeno que es incorporado al suelo a través de los fertilizantes químicos, sería de lenta liberación. Esa es una de las importantes características, su lenta liberación en el suelo. Eh, Tenemos diferentes interacciones que podríamos alcanzar con las microalgas con su uso en la agricultura. Las interacciones con microorganismos para beneficiar los diversos microorganismos del suelo. Como mencionamos, pues las actividades agrícolas donde utilizan agroquímicos resultan en la disminución de los microorganismos que mantienen los ciclos biogeoquímicos funcionando.
El enriquecimiento de materia orgánica, los microorganismos podrían aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo. Los beneficios ambientales, como les mencionaba, el secuestro de dióxido de carbono, producto pues de la combustión de muchos combustibles, de los combustibles fósiles y de otras industrias que también han incursionado pues en la captura de dióxido de carbono, y con este dióxido de carbono, por ejemplo, en algunos tipos de bicarbonatos, podérselo suministrar en sistemas de producción de microalgas y darles a esa biomasa pues otros usos, como les mencioné, el uso de las proteínas, de los lípidos, de los carbohidratos. Sustancias bioactivas, aquí es muy importante en el caso de nosotros, pues, por ejemplo, las fitohormonas. Las fitohormonas, al igual que las plantas, son producidas en las microalgas, solo que metabólicamente hay algunas diferencias en su producción. Eh, Son más los estudios indican mucho mejor los efectos que tiene las microalgas en el desarrollo de las plantas. Y hay pocos estudios, o todavía no se desconoce mucho en el efecto de las fitohormonas en el crecimiento de las microalgas. Pero se van a encontrar con muchos estudios que han estado aportándole a sus sistemas de producción fitohormonas y han encontrado beneficios en la producción. Y los ciclos de los nutrientes, es importante fortalecer y mantener los ciclos biogeoquímicos del suelo. Aquí les muestro rápidamente, es una comparación entre los biofertilizantes y fertilizantes químicos. Aquí pueden ver una de las características, pues es el impacto ambiental, en que los biofertilizantes no tienen un impacto ambiental fuerte sobre los ecosistemas ni procesos de degradación del suelo. La producción a gran escala, pues sí, en el caso de los microorganismos como las cianobacterias es mucho menor. La producción, pues, de biofertilizantes usando hongos y bacterias, pues, es mucho más grande. Y también mostrar acá la diferencia, pues, al final, en las cianobacterias, que son microalgas, tenemos la captura del dióxido de carbono, que estaremos empezando a utilizar esa biomasa como un sumidero provisional. No podemos decir que es un sumidero eh, de dióxido de carbono permanente para la utilización, pero podría fortalecer fuertemente la cantidad de carbono que está en el suelo. Y la fijación de nitrógeno, que es también otro de los gases que se encuentran en el ambiente, que son vitales para la agricultura y que haber causado daños en los microorganismos que llevan a cabo estos ciclos, pues ha disminuido la capacidad de del suelo de recuperar ese nitrógeno atmosférico. Tres conceptos que podemos utilizar para eh, para ver cómo podemos utilizar las microalgas en los sistemas agrícolas. Tenemos los biofertilizantes. Recordemos que los fertilizantes son los nutrientes que necesitan las plantas para formar y constituir la planta, hacen parte físicamente de esa composición de la planta. En este caso utilizaríamos microorganismos vivos para ayudar a solubilizar y disponer de esos nutrientes a la planta, o el mismo microorganismo podría ser fuente de estos nutrientes. Hablamos de carbono, de nitrógeno. Los bioestimulantes ya son sustancias que no necesariamente debe estar en el microorganismo vivo, son sustancias de origen orgánico, y que su efecto es estimular en muchos casos la, el comportamiento fisiológico de la planta. Hablamos de efectos fisiológicos en el crecimiento de la raíz, el crecimiento de las hojas, crecimiento del tallo, producción de frutos, producción de floración, así como la bioestimulación en sus sistemas de defensa. En tal caso estaríamos hablando también de biopesticidas. En estos casos, pues directamente para combatir algunos patógenos y para fortalecer a la planta frente al ataque de patógenos. Se han visto estudios en que los tratamientos con bioestimulantes eh, pueden fortalecer a la planta ante los ataques y estrés biótico y estrés abiótico. En ese caso, pues las plagas.
Aquí un poco del desarrollo de los conceptos de bioestimulante y biofertilizante. Eh, Encontramos que los bioestimulantes se han empezado a trabajar los conceptos desde el 2006, y su cambio pues le ha dado más fortaleza a las futuras usos como en el uso de las microalgas como bioestimulantes. Y el concepto de biofertilizante, en el cual esto también ha habido bastantes avances en el concepto, en el cual pues ya conceptuamos por final en el 2002, que son preparaciones que contienen microorganismos vivos, que es una parte importante en el concepto para la comercialización de los productos, que se debe tener en cuenta, puesto que de esto debe estar tanto en el empacado y en la información que se le da a los agricultores. Es parte vital del desarrollo de esta tecnología. La bioprospección en Colombia. Tenemos varias universidades que han estado trabajando en proyectos eh, de producción de microalgas enfocadas cada una en diferentes temas. Pero las más fuertes universidades que han realizado proyectos de bioprospección, pues está la Universidad Nacional de Colombia, tenemos a la Universidad de Antioquia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que tienen grupos de investigación bastante fuertes en estos ámbitos. Sobre todo, pues podríamos nombrar que son cuatro ítems: la bioprospección en alimentos, la bioprospección en la agricultura y biomédica, y el sector industrial y la bioremediación. Cada uno de los sectores pues ha tenido diferentes enfoques en la búsqueda de soluciones en el uso de las microalgas. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra algunos de los antecedentes que se tienen en el trabajo de microalgas en el uso agrícola. Eh, en este cuadro pues ustedes pueden ver los tipos de cultivos, en los cuales vemos plantas como la lechuga, el tomate, el melón. Tenemos algunos pimentones. También tenemos sus efectos del uso de estas microalgas, pues el mejoramiento de los procesos de germinación, el crecimiento de la plántula, crecimiento de la radícula. También tiene la promoción y el aumento, la accesibilidad a los macro y a los micronutrientes. Y tenemos aquí en este apartado los tipos de microorganismos. Ahí podemos, si hacemos un recorrido, tenemos una gran cantidad de trabajos realizados con espirulina y trabajos realizados con clorela. Son microorganismos pues que se han venido trabajando y que han dado muy buenos resultados, y por su versatilidad y su facilidad de mantenerlas en los laboratorios también, pues es una característica importante. Su recuperación. También espirulina es una microalga que a nivel artesanal utilizan, por ejemplo, lienzos para su recuperación, y que esa es una virtud en el momento de cosecharla. Eh, Tenemos la forma de aplicación. Tenemos tanto extractos líquidos y la biomasa, extractos de polisacáridos, y también hidrolizados de proteínas y lípidos. Estos, esta forma de aplicación en la agricultura, pues también está enfocada en cómo la podemos usar. Generalmente cuando utilizamos los microalgas vivas, estamos hablando, como dijimos en el concepto, de biofertilizantes. Mientras cuando utilizamos extractos de microalgas o parte de sus componentes, ya sean lípidos o polisacáridos o proteínas, por componente individual, estaríamos hablando de bioestimulación. Aquí tenemos trabajos desde el 2015 al 2018. Aquí otra cantidad más de antecedentes, de nuevo utilizando bastante clorela y utilizando espirulina. Trabajos con extractos de biomasa y con con biomasa viva, con los microorganismos vivos, y con extractos de microorganismos lisados. El estado del arte en el aspecto relevantes legales: tenemos normativas internacionales propuestas por la FAO y la OMS en el uso de biofertilizantes.
Eh, También tenemos las regulaciones de seguridad y eficiencia, las normativas que nos sirven más de referencia son la de la Unión Europea y de la APA en Estados Unidos. Son los encargados de la regulación de los compuestos. En el momento, pues las microalgas no están eh, legislativamente en estas entidades no están muy bien especificadas sobre su uso y cómo deben ser comercializadas. Es un pequeño hueco que aún queda por solucionarse, pero aún así se pueden encontrar algunos productos ya en el mercado acerca de con componentes de microalgas. Las regulaciones nacionales, España y México son los que tienen regulaciones mucho más específicas sobre el uso de las microalgas. Las certificaciones y etiquetado, que es importante cómo va a llegar el producto a los agricultores, la información que les va a brindar sobre su uso, sobre sus efectos, sobre cómo se evidencia efectivamente que sean eh, rentables para el agricultor, ¿no? Es importante que cuando lleguen estos productos al agricultor, el agricultor sienta sus efectos y vea sus beneficios. De forma contraria, pues esto le quita a las microalgas un campo, ¿sí? El agricultor se va a decepcionar y pues no va le va a quitar peso en el mercado al uso de, de estos microorganismos. E igualmente, pues hay algunas legislaciones sobre la propiedad intelectual del uso y reglamentación del uso de la biomasa producida por las microalgas. El objetivo del proyecto es evaluar el potencial de microalgas nativas de Pamplona Norte de Santander como biofertilizante o bioestimulante agrícola. Proyecto lo trabajamos en tres objetivos específicos. El primero es aislar las microalgas del suelo, eh, literalmente aislar las microalgas de suelos agrícolas periurbanos en Pamplona Norte de Santander, caracterizar la concentración de biomoléculas y las cinéticas de crecimiento de los aislamientos de medios en medios sintéticos, evaluar el potencial de las cepas como biofertilizantes o bioestimulantes en unidades experimentales con Salanum lycopodium, que es el tomate chonto, un producto agrícola muy importante en la región. Este es el procedimiento que nosotros realizamos. Pues una de las cosas es que queremos trabajar empezando con microalgas nativas. Eh, Esto nos brindaría una gran fortaleza, pues son microorganismos que en el momento de ser cultivados en la región a gran escala ya están acondicionados al medio ambiente. El riesgo de problemas ambientales pues se reduciría mucho porque son microorganismos de la región. Em, También pues resaltaríamos la biodiversidad que podemos encontrar en nuestros ecosistemas y la otra circunstancia importante en este proceso es que son microorganismos que son de suelos agrícolas. Entonces, ya han sido sometidos o expuestos a condiciones de estrés por la presencia de agroquímicos, tanto fertilizantes como como pesticidas, perdón. Después de la toma de la muestra del suelo agrícola, pues hacemos una caracterización del suelo, físico-química, y ya pasamos al proceso de aislamiento. Como en el caso del suelo hay la población de microorganismos es bastante reducida, en el caso de las microalgas, hacemos unos preenriquecimientos para luego ya pasar a medios sólidos y de allí empezar a aislar las microalgas que están creciendo en estos medios. En el proceso hay una gran pérdida de biodiversidad porque se rompen simbiosis que hay entre tanto microorganismos no fotosintéticos con los microorganismos fotosintéticos, entre las mismas microalgas, y la reducción de los aislamientos se ve bastante afectada. Al principio tenemos una gran diversidad de colonias y al finalizar son muy pocas las que logramos mantener viables en el laboratorio. Pero pues también es parte de las características que debe tener un microorganismo industrial que podamos mantenerlo en el laboratorio. Luego de tener ya las cepas de microalgas, realizamos procesos de escalamiento
en el momento estamos llegando solamente hasta fotobioreactores de 3.3 litros o hasta 3 litros. Luego de esto, pues hacemos una caracterización de las cinéticas de crecimiento, cómo crecen estos microorganismos, y utilizamos espectrofotometría, cámara de Neubauer y utilizamos peso seco. Y una caracterización de las biomoléculas que componen estas cepas. Y por último ya pasamos a la experimentación de probar si son viables como biofertilizantes o como bioestimulantes. Hacemos una serie, en el caso de los biofertilizantes, de diluciones, en las cuales aplicamos en concentraciones al 100% directamente en los medios de cultivo hasta el 20%. Y al igual que los bioestimulantes, aquí en este caso pues utilizamos ultrasonido para romper las células y liberar el contenido del citoplasma. Igualmente centrifugamos para eliminar pues los residuos de membranas celulares y otros componentes pesados y quedarnos solamente muy posible con, sobre todo con las fitohormonas y otros biocomponentes que pueden ejercer bioestimulación en las plantas. Hacemos experimentos en cajas acrílicas con 50 unidades de semillas, y medimos porcentaje de germinación, el diámetro del hipocotilo y el diámetro de la radícula. En el caso de utilizar bandejas de germinación, en este caso solo medimos el tamaño del hipocotilo. Aquí tenemos el área que designamos para el muestreo. Es un área periurbana de Pamplona, a 2.586 metros. Y muestramos un área de 1.7 hectáreas. El muestreo se hizo una recolección de pequeñas muestras en un recorrido en zigzag y luego se homogenizó en una única muestra. Y de aquí se pues enviaron muestras tanto para análisis físico-químico como para iniciar en el grupo de investigaciones GIMBio los análisis para obtener los aislamientos de las microalgas. Empezamos como siempre con cultivos monoalgales, en los cuales encontramos un solo tipo de microalga y una gran biodiversidad de organismos acompañantes, sobre todo bacterias. En estos procesos, pues a veces hacemos uso, eh, hemos probado hacer uso de antibióticos que nos han funcionado bastante bien. A veces, ocasiones hemos intentado hacer choques térmicos para eliminar algunos tipos de microorganismos acompañantes. Pero generalmente nos funciona muy bien es el repique, la dispersión por célula en las cajas de Petri, dispersión de células y la obtención de colonias aisladas. Y constante repique obtenemos cultivos totalmente puros. Hacemos la revisión de los microorganismos en los diferentes medios de cultivo, tanto en medios sólidos como en medios líquidos. Hacemos la medición de los microorganismos, mantenemos una constante revisión de su morfología, puesto pues cuando hacemos cultivos, por ejemplo, aquí tenemos la microalga con el código 123. En los medios sólidos tiene una forma muy característica de crecer en aglomeraciones con unas capas que hasta el momento pues no hemos podido identificar si son de tipo lipídico o son carbohidratos. Y en los medios líquidos, ya cuando cultivamos en los fotobioreactores, estas estructuras se rompen y las encontramos en formas más sueltas. Y por último hacemos pues la identificación o la caracterización de su crecimiento en agares sólidos. Aquí están las curvas de crecimiento. Las curvas nos van a servir pues más adelante para probar diferentes medios de cultivo para ver su comportamiento. Seguimos mejorando la técnica en la utilización pues del espectrofotómetro, en las técnicas que utilizamos en peso seco y las que utilizamos el recuento de cámara Neubauer. En el peso seco, pues por la cantidad de biomasa que nosotros producimos, como les mencioné, solo llegamos hasta los 3 litros. Las muestras para peso seco no pueden ser muy grandes. Entonces, se ha intentado utilizar Eppendorf de 3 mililitros para obtener la biomasa, pero no nos ha resultado muy bien. Estamos puliendo la técnica, pues para hacer esto a escalas más pequeñas, ¿sí? Esto tiene unos desafíos técnicos en el momento de montar los fotobioreactores, sobre todo por la alimentación de la aireación, de la temperatura, la luz. Queremos aislarle el sistema lumínico también
para la producción de la microalga para tener condiciones mucho más controladas. Eh, Nuestros resultados hasta el momento, pues cuando empezamos teníamos 9 aislamientos de microalgas. Estos 9 aislamientos, en cuanto tuvimos los aislamientos, empezamos a probar como biofertilizantes y en pequeña escala, no teníamos muestras muy grandes. Y luego, pues también mandamos las microalgas a analizar sus concentraciones de proteínas, de carbohidratos, lípidos y fitohormonas. En este caso, pues no teníamos los resultados, estábamos a ciegas acerca de los resultados. Y utilizamos también dos microalgas como como blanco, como especies ya comprobadas en su funcionamiento como biofertilizante, bioestimulante, artospira, que es la espirulina, ahora nuevamente clasificada como artospira, y clorela. Estos dos microorganismos tenemos como referencias a nuestro proyecto. Estas cepas fueron suministradas eh, por el doctor William, y las otras cepas pues son nuestros aislamientos. Coincidimos felizmente que muchas de las cepas en las cuales obtuvimos los mejores resultados tenían relaciones con los mejores porcentajes de concentración tanto en fitohormonas, en este caso que se fue analizado eh, las fitohormonas y las carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces tenemos que muchas estuvieron por encima por lo menos del promedio, acercándose esto, en algunos casos, en el caso de las proteínas, a las que utilizamos como referencia. Fue un resultado que nos resultó bastante eh, estimulante, ¿no? Nos motiva mucho para continuar con la investigación. Pero por la capacidad de ahorita de nuestro laboratorio, pues decidimos reducir y pues igualmente especializarnos en las que están dando mejores resultados. Entonces, este fue como el primer filtro. En este momento, pues estamos ya realizando el siguiente proceso de volver a probar las microalgas en los dos ambientes, en las cajas de acrílicas y eh, en los semilleros. Aquí está, por ejemplo, al finalizar el proceso de germinación, eh, nosotros tomamos las plántulas, realizamos una selección, ¿no? Es evidente que muchas de las plántulas que germinan no van a ser plántulas viables, se les consideran plántulas anormales, ya sea porque han tenido procesos en su formación del hipocotilo que no buscan fototróficos no adecuados y por eso se curvan, o la raíz se queda pequeña o no tiene muy buena trofía para dirigirse hacia el suelo, entonces se quedan cortas o se dañan estas semillas, son consideradas anormales. Y las últimas, pues aquí en los procesos de las cajas podemos también medir tanto la raíz, la radícula como el hipocotilo. En las semillas que sembramos en los sistemas con sustrato de suelo, no podemos hacer la medición de la radícula porque como es tan frágil, se daña, se rompe y no podemos hacer una revisión muy veraz. Por eso creo que no sé, es muy posible que solo nos inclinemos a mantener las pruebas en vitro en las cajas acrílicas. Bueno, creo que esa es la presentación del proyecto, son los avances que hemos tenido hasta el momento. El proyecto pues busca también aprovechar estas microalgas y tratar de llevarlas no solo a un ambiente de laboratorio, sino buscamos también en el proyecto llevarlas a un ambiente ya sea de un eh, invernadero para hacer pruebas un poco más largas, puesto que muchas evidencias bibliográficas muestran que sus mejores aplicaciones no están en el proceso de germinación, sino están, por ejemplo, en la formación de las frutas, en la formación de las flores, en la formación de las raíces secundarias y terciarias de las plantas. Entonces, hay que llevar el proceso fuera del laboratorio para
revisar mucho más su potencial. Ya creo que eso es todo por el momento, doctor. Muchas gracias, maestro Giovanni. Estoy esperando, si llegan preguntas aquí en el chat. Por lo mientras, yo tengo una duda. ¿Qué tipo de compuestos químicos, qué tipo de sustancias producen estas microalgas y que ustedes les llaman fitohormonas? Bueno, entre las fitohormonas tenemos, sobre todo, por ejemplo, en la germinación tenemos las gliberinas, son hormonas muy asociadas a romper el proceso de dormancia de la semilla, ¿sí? Son las primeras que cuando la semilla se hidrata van a iniciar eh, el proceso de germinación, van a activar diferentes enzimas, sobre todo, por ejemplo, la lisozima para romper el almidón y poner a disposición azúcares para la energía de la planta y la producción de mayor cantidad de células. Tenemos el ácido ápsico, que por ejemplo es una fitohormona que está dirigida a mantener el sistema de dormancia de la semilla, pero también esta fitohormona está asociada a factores que estimulan la resistencia a estrés biótico y a estrés abiótico. Sí, esta fitohormona está muy asociada pues a la generación de reservas en las plantas. Por eso pues igualmente es, digamos así, la primera fase de germinación. La semilla en su hidratación está expulsando el ácido ápsico mientras permanece las gibelinas promoviendo la producción de carbohidratos, la estimulación de todo el sistema enzimático de la semilla. Entonces, podríamos aprovechar, por ejemplo, una microalga con altas concentraciones de gibelinas para estimular la germinación y para estimular resistencias, podríamos utilizar el ácido ápsico. Ok, me llegan unas preguntas aquí en el chat. Bueno, comentan si estas microalgas pueden utilizarse en cualquier tipo de suelo o hay preferencia por alguno en especial. Bueno, una de las características que tienen las microalgas y algunos estudios que se han realizado es que se puede recuperar suelos dañados por la agricultura moderna, ¿sí? Entonces podríamos acondicionar de nuevo los suelos que han tenido algún tipo de daño por este tipo de agricultura. Lo importante, por ejemplo, en el proyecto es que estamos trabajando con microalgas nativas, ¿no? Sería lo óptimo para el suelo que usted quiere recuperar. Al igual que cualquier proceso eh, de biorremediación, los microorganismos que están en el ambiente, los que están propios en el lugar, son los más aptos para ser utilizados. Es por eso nuestro interés en las microalgas que son aisladas directamente de suelos agrícolas, porque han sufrido un proceso pues, de selección y adaptación a estas actividades agrícolas. Bien, aquí, bueno, otras dudas. De forma resumida, ¿qué potencial ve usted para en el futuro el uso de las microalgas precisamente en este sector agrícola? Y bueno, ¿cuál es el- la función principal para que se consideren biofertilizantes? Bueno, en una de las factores que ha dificultado el desarrollo de la industria de la producción de microalgas para destinarlo a la agricultura es muy similar al que tienen todas las industrias. Uno, pues encontrar las microalgas tienen las características adecuadas para su uso, ya sea que las vayamos a utilizar vivas o que tengan los biocompuestos que necesitamos. Ese es uno de los factores. El segundo factor, pues, es el sustrato. Encontrar sustratos que sean viables para la producción de las microalgas. Se ha probado muchos estudios utilizar aguas residuales. En el caso, pues, de la agricultura, los problemas de contaminación, pues, serían menores, la preocupación sería menor, pero ya para obtener otros bioproductos, por ejemplo, para aplicaciones alimentarias, las aguas residuales ya no nos servirían. Bueno, ese es uno
de los grandes flaquezas, la búsqueda de sustratos que sean rentables. Y por último es la separación de la microalga del sustrato, que es un factor energéticamente muy importante en los costos. Gran parte de la energía que se utiliza en la producción de biomasa microalgal se destina a separar las microalgas de del sustrato. Se utilizan centrífugas industriales para separarlas, pero igualmente tienen un costo energético alto y por ende bajan la rentabilidad. Por ejemplo, una de las ideas es utilizar la foculación también, ya sea en forma eléctrica, pues trae sus gastos energéticos. Y es muy interesante los estudios que están utilizando, empleando residuos agrícolas para formar flóculos dentro de las aguas residuales. Allí les serviría como sustrato de crecimiento para microorganismos y microalgas y serían mucho más fáciles de separar de los sustratos. Perdón, la otra pregunta es de la viabilidad, me decía El potencial a futuro. el potencial a futuro. Bueno, hay que Ser- vencer primero perdón, sí, primero hay que ver perdón. las sustancias. ¿En cuáles sustancias están enfocadas? Sí, ¿por qué se considera un biofertilizante? ¿Cómo funciona? Bueno, los biofertilizantes, una de las formas es que sea la misma microalga la que aporte los nutrientes. Recuerda que son parte constitutiva de la planta. Entonces, al secuestrar el dióxido de carbono en forma de biomasa microalgal, que es una forma orgánica, aumentaríamos la cantidad de materia orgánica en el suelo. Lo mismo pasaría, pues, por ejemplo, si secuestramos el nitrógeno de la atmósfera, lo pondríamos en una forma más disponible en el suelo. La segunda forma es que la microalga viva forme biosíntesis con otros microorganismos y solubilicen los nutrientes que están presentes en el suelo. Esa solubilización pues va a ser más aceptada o esas formas solubles de los microelementos o de los macroelementos sean más fáciles para absorber por la planta, ¿sí? Estamos hablando de los nutrientes que van a la planta en el caso de los fertilizantes. Y los bioestimulantes estamos hablando de acciones enfocadas a estimular la parte bioquímica de las plantas. A veces no propiamente la planta, pero sí los aglomerados que están en la rizosfera. Estimular estos microorganismos también puede tener beneficios en la planta, en la elongación de la raíz, en la elongación del tallo, en las características de los frutos, en la floración. Entonces también estamos hablando ya de sustancias específicas en su características y ya no tenemos que tener el microorganismo como tal. Bien, la última pregunta para cerrar esta ponencia. Si las microalgas pueden degradar pesticidas, pueden metabolizar los pesticidas. Bueno, se han hecho algunos estudios en ese trabajo. eh, Generalmente los microorganismos podemos ir seleccionando, ¿no? Es un proceso de selección. Pues en este momento no estoy muy bien compaginado con el tema. Eh, en el caso de las microalgas, por lo menos las que hemos aislado, esperaríamos que estén sobre todo ya adaptadas en este entorno tan difícil que es un entorno agrícola. Eh, Tendríamos que hacer los estudios en diferentes concentraciones, a ver si pueden metabolizar. Eh, pues en las aguas residuales sí se han hecho algunos trabajos en aguas residuales con microalgas para retirar estos contaminantes emergentes, ¿no? Así como medicamentos, también sí he leído varios artículos en que se busca retirar antibióticos, presencia de antibióticos de aguas residuales, que es uno de los contaminantes emergentes en las aguas residuales. Y lo de los agroquímicos, sí, ahí me ponché un poquito, no he leído mucho acerca de los contaminantes insecticidas y esta parte. Muchas gracias, maestro. Le voy a pasar la voz al maestro Juan Carlos Aguirre, si anda por ahí.
Sí, doctor. Gracias. Pues agradecemos al maestro Giovanni Alexander por su participación y me permito leer su certificado de su participación que se le hará llegar en cuanto se tengan las firmas correspondientes. Dice así: el Instituto Tecnológico Superior de Álamo, Temapache y la Universidad de Pamplona otorgan este certificado a Giovanni Alexander Gelbes Carvajal en reconocimiento a su valiosa participación como ponente en el primer simposio Bioresoluciones, un encuentro de vivencias México-Colombia 2024, con el título Evaluación de microalgas nativas de Pamplona, norte de Santander, como alternativa sostenible para la biofertilización y bioestimulación. Autor Giovanni Alexander Gelbes Carvajal, William Hernaldo Suárez Quintana II. Firman la maestra Saraimla Ramírez Hernández, directora del ITSAT, y el maestro Luis Enrique Mendoza, decano de la Facultad